Hola amigos, tengan ustedes un buen día. Somos estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Estamos en el curso de Albañilería Estructural, asesorados por el ingeniero Edwin Parillo Escarcena. En esta oportunidad les hablaremos sobre ensayos en el mortero. El mortero es una mezcla constituida por cemento, arena y eventualmente otro material conglomerante, que con adición de agua reacciona y adquiere resistencia. También puede tener algún otro producto para mejorar su resistencia. Para la fabricación de morteros se utiliza básicamente los mismos materiales que componen el hormigón, pero las funciones que cumple son diferentes, ya que el mortero se utiliza generalmente asociado a otro material de construcción, como por ejemplo ladrillos y bloques. Propiedades del mortero. La trabajabilidad. En esta etapa el mortero acepta deformaciones con pequeños aportes de energía externa. Para producirlas deben vencerse principalmente dos reacciones internas del mortero: una constituida por el frotamiento de las partículas granulares, cuya medida denominaremos fluidez del mortero, y la otra proveniente de la cohesión de la masa, cuya medida denominaremos consistencia del mortero. El conjunto de ambas características constituye la trabajabilidad del mortero, designada también con el mortero de docilidad. En la imagen podemos observar el ensayo de asentamiento del cono de Abrams. La densidad. La densidad del mortero se define como el peso por unidad de volumen. Depende del peso específico y de la proporción en que participan cada uno de los diferentes materiales constituyentes del mortero. La resistencia. La resistencia es una de las propiedades más importantes del mortero, principalmente cuando se utiliza con fines estructurales. El mortero, en su calidad de constituyente de un elemento estructural, queda sometido a las tensiones derivadas de las solicitaciones que actúan sobre este. Si sobrepasan su capacidad resistente, se producirán fracturas que pueden llegar a afectar la seguridad de la construcción. La permeabilidad es la probabilidad de dejarse atravesar o filtrar por el agua u otro líquido a través de su estructura. En la práctica, en un mortero muy compactado, el contenido de aire es mínimo y se busca la impermeabilidad aumentando la compacidad. Y aunque teóricamente ningún mortero o concreto es rigurosamente impermeable, se puede comprobar en los ensayos de filtración con el tiempo que lo son, explicándose por qué la pasta de cementos se comporta como un caloide, hinchándose con la humedad, disminuyendo el volumen de los poros y de las fisuras. Ingeniero, buenos días. Mi nombre es Elmer Leandro Yáñez Luque, continuando con la exposición. Tipos de mortero. En este caso tenemos dos tipos de mortero. En el primer caso tenemos el mortero de levantado y el mortero para acabados. ¿Qué es un mortero? Un mortero son aquellos cuyo principal fin es unir unidades de mampostería. En este caso vienen a ser los ladrillos, los bloques de concreto o piedras. Cuando hablamos de morteros de levantado, o sea que se refiere cuando apilamos los ladrillos de manera vertical para hacia arriba. Y cuando hablamos en caso de los morteros para acabados, o sea, a eso se le llama también, ¿no? El mortero o la preparación del concreto fino para lo que es el tema de los tarrajeos, ¿no? De eso trata. Por eso dice acá, son los morteros para los acabados, tienen como finalidad principal proteger el elemento estructural de las inclemencias del clima y la penetración del agua. Siguiente. Mortero premezclado y también hay también el tipo de mortero predosificado. Cuando hablamos del mortero premezclado, en este caso nos referimos al mortero que es preparado por un mixer, ¿no? O como dice el texto, es un mortero que es dosificado y mezclado en una planta para luego ser llevado a las obras de la construcción. Es el caso de los mixeres, pues. En este caso, lo que nosotros tenemos ahí es el control de la trabajabilidad y también la resistencia a la compresión más uniforme. Mortero predosificado. Fueron objeto de estudio en el trabajo de la graduación del ingeniero Rubén Barahona en su título de evaluación de morteros. O sea, ¿qué nos dice esto? De que todos que los morteros que se usen, en el caso de los concretos, deben tener una dosificación.
o sea, una preparación específica en cuanto al porcentaje, porque un mortero en sí está compuesto por cemento, por cal y por arena, como se ve en la tabla número 4, ¿no? Donde ahí tenemos y nos dicen el tipo de mortero y los usos en los cuales se van aplicando. Siguiente diapositiva. Especificaciones por proporción y propiedades de los morteros. Esta clasificación del tipo de mortero bajo la especificación de propiedad depende de la resistencia a la compresión, la, la, la retención de agua y el contenido de aire. Estos requisitos son para especímenes de laboratorio solamente y no para morteros mezclados en obra. La proporción de cemento, cal y arena establecidos en los laboratorios deben cumplir con la norma ASTM C270. Deben emplearse los morteros en la obra. Bien, mira, como pueden ver acá en el cuadrito, ahí nos muestra, ¿no? Una especificación en las proporciones que deben tener nuestros morteros, donde cada uno debe estar compuesto siempre por una mezcla de cemento, por una mezcla de cal, y en caso de los agregados, que son que vienen a ser, ¿no? Lo que son los agregados como la arena. Siguiente diapositiva. Ensayos de los morteros. En sí son varios ensayos, y yo voy a comenzar con este primer ensayo, que es el ensayo de análisis granulométrico mediante el tamizado en seco. Este ensayo pretende determinar cuantitativamente los tamaños de las partículas de los agregados gruesos y finos de un material. Bien, este es un ensayo clásico que se hace, ¿no? Incluso en los laboratorios de ingeniería civil, donde tenemos que ver cuáles son las propiedades físicas, en este caso de la arena. Para eso usamos este ensayo, que es el tamizaje. Y mediante ese cuadrito que pueden ver acostado, hacemos de que toda esa muestra de arena pase por las mallas número 4, número 8, 16, 30, 50, 100 y 200. Al final tenemos que tener en cuenta los ensayos de índice de... bueno, con eso encontramos en sí lo que es el ensayo de la granulometría y mediante el porcentaje que pasa. Siguiente. El ensayo de contenido de humedad. El contenido de humedad de un material se usa para expresar las relaciones de fase del aire, agua y sólidos en volumen de material dado. ¿Cómo es posible obtener la humedad en casi todos los tipos de muestra? Se utiliza con frecuencia para completar los diagramas de fase. En un suelo fino, la consistencia depende de su humedad. Acá tenemos, ¿no? Para hallar el contenido de humedad, un hornito para hacer el ensayo. Luego tenemos el ensayo de peso específico y absorción. En este ensayo se aplica para determinar el peso específico aparente, el peso específico aparentemente seco, ¿no? Peso específico aparente saturado con superficie seca, peso específico nominal seco y absorción de agregado a fino, a fin de usar estos valores en el cálculo de corrección y diseño de mezclas. Ahí tenemos la imagen también. Tenemos el ensayo de peso unitario y vacío de los agregados. Este ensayo cubre la determinación del peso unitario suelto o compactado y el cálculo de vacíos en el grado fino o grueso o en una mezcla de ambos, basados en la misma determinación. Este método se utiliza para determinar el valor de peso unitario utilizado por algunos métodos de diseño de mezclas de concreto. El ensayo de resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico en cubos de 50 se aplica para determinar la resistencia a la compresión de cementos Portland y otros morteros, y los resultados pueden ser usados para verificar el cumplimiento de requisitos. Se debe de tener cuidado de utilizar los resultados de este método para predecir la resistencia de concreto. Según la norma internacional ASTM C109 del 2005, para determinar la resistencia a compresión de morteros de cemento hidráulico se deben de utilizar espécimen de cúbicos 2
pulgadas a 50 milímetros, o también podría ser de 5 centímetros. El ensayo de fluidez del mortero nos dice de que la trabajabilidad de una mezcla de mortero tiene que ver con la facilidad con la que el albañil puede manejar la mezcla sin que se produzcan problemas de segregación. El tiempo en que la mezcla se puede trabajar sin que fragüe o seque. La facilidad de colocación y la capacidad que posee la mezcla para retener el agua aún estando en contacto con superficies absorbentes como los tabiques u otros elementos constructivos. Como uno se puede imaginar, resulta muy difícil calificar la trabajabilidad de una mezcla con una simple prueba. Sin embargo, se ha logrado evaluar de manera indirecta la trabajabilidad de una mezcla por medio de la prueba de fluidez, aunque en realidad la prueba de fluidez se relaciona más concretamente con lo aguado de la mezcla. La prueba de fluidez se realiza en una mesa de fluidez, como tenemos ahí en la imagen. La fluidez del mortero de cemento hidráulico de la mesa de flujo. Es un sistema mecánico que emplea una columna con base. La parte superior está compuesta por un disco, además en el soporte se encuentra una manivela con una excentricidad que eleva el disco y lo deja caer. Tenemos la descripción también que les voy a dar brevemente, que es un tablero de fundición de bronce, su resistencia a la corrosión y larga duración. La mesa de flujo está diseñada de acuerdo a las especificaciones ASTM y AASHTO para determinar el flujo de morteros de cemento hidráulico y pastas de cemento. Durante su funcionamiento la muestra se moldea en la mesa hasta lograr un volumen y forma específica. Después de extraer el molde, la muestra se deja caer un determinado número de veces. Al terminar el ensayo, se mide el flujo o el incremento del diámetro, ¿no? Y ese sería la mesa de flujo. Bueno, mi compañero va a continuar con la exposición. Muchas gracias. Continuando con la exposición, acá mi persona y el alumno Macedo Cabana Dimas, hoy hablaremos sobre lo que es el molde. Específicamente nos dice que su forma del molde es cónica, que mantiene la consistencia plástica del mortero para que se pueda hacer estable cuando se extraiga el molde. Sus medidas diametrales superiores e inferiores son empleadas para la determinación del índice de fluidez. Podemos observar incluso acá una imagen donde nos representa lo que es el molde a utilizar para este ensayo. A continuación vemos lo que es la descripción de la muestra. En este caso hablamos de la arena fina o agregado fino, que nos dice que para la realización del mortero se debe emplear arena fina cumpliendo especificaciones granulométricas. Su gradación debe ser constante y debe ser arena lavada. E incluso acá podemos ver una tabla de granulometría donde nos dice, ¿no?, que en la malla o en el tamiz número 16 el 100% pasa y en el punto medio también el 100% pasa. El porcentaje retenido es del 2. Y si hablamos de la última malla que está colocada, de la número 100, nos dice que el porcentaje que pasa es de 4 a 0 y el punto medio es de 2. Y si vemos, el porcentaje retenido es de 2, teniendo en esta como la descripción de la muestra. También vamos a hablar sobre el cemento a usar en este ensayo, que es el cemento Portland tipo 1, que es el material usado comúnmente en obras constructivas de carácter general. Su principal característica es solidificarse y conformar una masa pétrea al contacto y posterior al secado con el agua. Su característica física principal es poseer partículas de textura fina, además de un color gris. Y tenemos una imagen al costado, una imagen referencial que nos muestra del cemento Portland tipo 1 a usar en este ensayo. El procedimiento a usar es la siguiente, ¿no? Nos dice que para la muestra del material fino se realiza el cribado de la arena, cumpliendo la granulometría para el ensayo, y posteriormente se dosifica con los porcentajes de gramos de cementos, según a lo establecido en el diseño de mezclas.
También nos dice que se adiciona la cantidad de agua necesaria para que la fluidez de la mezcla cumpla con las especificaciones y por lo tanto se empleen unos rangos de porcentaje de humedad. La mezcla de arena y cemento se le adiciona un porcentaje de agua respecto a su peso. Se apizona sobre el molde cónico en 3 capas, donde cada capa es compactada con una varilla. Posteriormente, el apisonado se retira del cono que se está ubicado sobre la mesa del flujo. La mezcla es golpeada 25 veces mediante la manivela conectada al engranaje que deja caer la mesa. El mortero se expande y esto toma la medida del diámetro, generando así que hasta que se expanda unas de 8 a 9 pulgadas. De lo contrario es necesario adicionar más agua. Y finalmente nos dice que se hace una relación de agua-cemento con el mortero, donde cada relación se realiza en el ensayo de la mesa por el flujo, determinando así la cantidad de agua necesaria para el cumplimiento de expansión. Buenas, buenas tardes, ingeniero. A mí me tocó continuando con la exposición. Se hace una relación de agua-cemento con el mortero, donde cada relación se realiza el ensayo en la mesa de flujo, determinando la cantidad de agua necesaria para su cumplimiento de expansión. Como ahí podemos ver la fórmula, vendría a ser el porcentaje de fluidez es igual al diámetro promedio extendido, menos el diámetro de base molde, todo esto dividido sobre el diámetro de base molde multiplicado por 100. El índice de fluidez se clasifica con consistencia media, con rangos de 100 a 120%, siendo eficaz para la mampostería, baldosines y revestimientos. Este valor se obtiene principalmente por emplear el cemento Portland tipo 1, siendo el más común para la realización de obras civiles, y sus características no son óptimas para obras de ingeniería, en donde se requieran mayores exigencias de construcción y conservación. La fluidez recomendada para el mortero, para diversos tipos de estructuras y condiciones de colocación. Como podemos ver en el cuadro, tenemos 3 tipos de consistencia, las cuales son dura, media y fluida. En la consistencia dura tendríamos una fluidez de 80 a 100%, con una condición de colocación que nos indica que las secciones vendrían a ser sujetas a vibración. El ejemplo de tipos de estructura serían las reparaciones, recubrimiento de túneles, galerías, pantallas de cimentación y pisos. Ejemplo del sistema de colocación vendría a ser con una proyección neumática con vibradores de forma aleta. En la consistencia media tendríamos una fluidez de 100 a 120%, en el cual la condición de colocación vendría a ser sin vibración. Ejemplos de tipos de estructuras para pega de mampostería, baldosines y revestimientos. El ejemplo de sistema de colocación vendría a ser manual con palas y balustres. En la consistencia fluida tendríamos la fluidez de 120 a 150%, con la condición de colocación que vendría a ser sin vibración. El ejemplo de tipos de estructuras vendría a ser pañetes, rellenos de mampostería estructural, morteros, autonivelantes para pisos. El ejemplo de sistema de colocación vendría a ser manual mediante bombeo o inyección. Mortero para levantado. Tendríamos el estado plástico que están normadas. Como podemos ver, la trabajabilidad que está normado con la norma ASTM C270, en el cual nos dice que esta especificación cubre morteros para el uso en la construcción no reforzada y estructuras de unidades de mampostería. 4 tipos de morteros se cubren en las 2 alternativas de esta especificación, como vendrían a ser especificación por proporción y especificación por las propiedades. Las especificaciones por propiedades o proporciones se regirán como se especifica en la norma. También tendríamos la retención de agua que está normada en la ASTM C91, en el cual nos dice que esta especificación cubre 3 tipos de cemento de albañilería para el uso del mortero que se requiera. El ensayo de retención de agua en el laboratorio refleja la habilidad del mortero para retener su agua mezclada al someterse a un vacío de 2 pulgadas de mercurio con relación al flujo original del mortero. Masa unitaria, también normado por la ASTM C138. Este método determina la masa por pie cúbico o metro cúbico del concreto
mezclado fresco y muestra las fórmulas para calcular el rendimiento contenido de cemento y el contenido de aire en el concreto. El rendimiento se define como volumen de concreto producido de una mezcla de cantidades y materiales conocidos. También tendríamos el contenido de aire que está normado en la ASTM C110, en el cual esta norma tiene por objeto establecer el método para determinar el contenido de aire de un mortero preparado con cal hidratada bajo las condiciones especificadas. También tendríamos la resistencia de la penetración normada en el ASTM C403. Este método de prueba determina el tiempo de fraguado del concreto por medio de la resistencia a la penetración del mortero cernido o de un concreto mezclado. Este método es apropiado únicamente cuando la muestra del mortero proporciona la información requerida. Este método de prueba también se aplica a lechadas y morteros preparados. Este método de prueba es aplicable bajo condiciones de laboratorio, así como también bajo condiciones de supervisión. Queda manitos, le toca el pitbull. Córtalo, Yuliño. Muy buenas tardes con todos. Soy el estudiante Ticona Chambillón Ángel. Voy a hablar sobre el estado endurecido. A. Resistencia a la compresión, que se encuentra en la normativa ASTM C109. Esta norma tiene por objeto establecer el método para determinar la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulicos, usando especímenes cúbicos de 50 milímetros de lado. B. Resistencia a tensión, que se encuentra en la normativa ASTM C190. Este método de prueba determina la fuerza tensora de la resistencia de morteros, lechadas y revestimientos monolíticos. En este ensayo, las probetas se colocan en unas mordazas para luego aplicar carga tensiva. Para hacer un material frágil solamente se determina su esfuerzo de ruptura, el cual ocurre de manera repentina. C. Resistencia a flexión, que se encuentra en la normativa ASTM C348. Este método de prueba determina la fuerza flectora de morteros hidráulicos de cemento. El mortero para acabado. Estado plástico. Los ensayos a realizarse son los mismos del mortero para levantado. Por esta razón solamente los mencionaremos. Trabajabilidad, que se encuentra en la normativa ASTM C270. Retención de agua, que se encuentra en la ASTM C91. Masa unitaria, que se encuentra en la ASTM C138. Contenido de aire, que se encuentra en la ASTM C110. Y resistencia a la penetración, que se encuentra en la normativa ASTM C403. También tenemos el estado endurecido, tales como los ensayos resistencia a la compresión, que se encuentra en la normativa ASTM C109, y el ensayo de permeabilidad, que se hace con la probeta de Carten. Aquí en la imagen podemos ver los moldes para ensayos, tales como vemos aquí en la A, que es el ensayo a compresión, B, ensayo a tensión, C, ensayo a flexión, y la D vemos la masa unitaria. Relación agua-cemento. Aquí vemos una tabla en donde nos especifica el agua-cemento y la relación del cemento. En esta relación agua-cemento, la importancia del agua resulta de gran magnitud, ya que ella y su relación con el cemento están altamente ligados a una gran cantidad de propiedades del material final que se obtendrá, en donde usualmente conforme más agua se adicione, aumenta la fluidez de la mezcla y por lo tanto su trabajabilidad y plasticidad, lo cual presenta grandes beneficios para la mano de obra. No obstante, también comienza a disminuir la resistencia, debido al mayor volumen, los espacios creados por el agua libre. Gracias.